todos bienvenidos a nuestro segundo día de ponencias. Mi nombre es Ana Guerra y a nombre de Mission Brain Chapter UAG les damos las gracias por sumarse a esta causa tan noble. Nuestra cuarta ponencia del día del Congreso se titula Introducción a los principales estudios de imagen, resonancia magnética y tomografía axial computarizada, impartida por el doctor Miguel Vega Arroyo, neurocirujano que actualmente se encuentra realizando su fellowship en cirugía de columna en la Universidad de Manitoba, Canadá, y quien además ha sido catedrático de nuestra institución, la Universidad Autónoma de Guadalajara, siendo reconocido y recordado por sus alumnos por sus excepcionales ponencias. Muchas gracias, doctor Vega. Le cedo la palabra y le cedo la pantalla. Como la doctora comentó, mi nombre es Miguel Vega Arroyo, servidor. Yo me formé en la Universidad de Guadalajara. Posteriormente hice neurocirugía en el instituto y actualmente estoy en Canadá haciendo una especialidad en cirugía de columna en la Universidad de Manitoba, en Winnipeg. El programa muy padre, pero un clima horrible. Horroroso, horroroso. No hay como México, pero bueno, muy bien. El tema de hoy, principales estudios de imagen en términos de neurociencias, de estudio del sistema nervioso central, evidentemente, resonancia magnética y tomografía axial computada. Resonancia magnética, práctico, simple, sencillo, resumido, tejidos blandos. Tomografía axial computada, sencillo, resumido, tejidos sólidos, duros, ¿ok? Muy bien. Las frases importantísimas para la medicina, para la especialidad, para el internado, para la familia, para la vida. Esto es muy importante. Los ojos no van a ver lo que la mente no sabe. Es imposible, ¿verdad? Y cuanto más sepan, más van a ver, más van a ver. The more you know, the more you see. Siempre usamos estas frases en las clases, ahí con los doctores. Y díganme los doctores que estuvieron ahí si funcionan o no. Por supuesto que funcionan. Ok, en términos de modalidades de imagen del sistema nervioso central tenemos varias. Evidentemente, históricamente, la radiografía, pero es un estudio que muestra solamente tejido óseo, ¿verdad? Tejido duro, no muestra el interior. Ya con el avance de la tecnología tenemos angiografía por resonancia magnética, incluso el PET scan, pero nos vamos a enfocar en estos dos, la resonancia y la tomografía. ¿Cuáles son los principios básicos de estos estudios? Y es muy interesante porque si se fijan en la diapositiva anterior, en esta diapositiva, se ven muy similar. Básicamente, ¿qué es lo que ven? La gente se confunde, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que ve una cabeza? Una cabeza partida a la mitad y se ven muy similares. Pero, ojo, las similitudes son bien en cuanto a forma, pero si tenemos los detalles claros, las diferenciamos rápido. Otra cosa que causa confusión, pues vean el aparato que provoca, que produce el estudio. Les los presento el tomógrafo y el resonador. Fíjense cómo el tomógrafo es un poquito más delgado y el resonador un poquito más grueso, ¿no? Más gordito. Pero los dos tienen forma de dona. Los pacientes se confunden igual. Oiga, ¿qué estudio le hicieron? Una resonancia, ya la ven, tomografía, y viceversa. ¿Por qué? Porque se ven exactamente igual. Básicamente es una cama en la que el paciente se acuesta, se ponen de cúbito, con la cabeza apuntando hacia el centro del aparato, hacia el centro de la dona, y lo que hace la cama es que mueve al paciente hacia esa dona. Ojo, doctores, si el paciente está acostado aquí, quiere decir que la cabeza entra primero. Por lo tanto, los pies quedan de frente a mí. O sea, que los estudios de imagen, de entrada, todo lo que esté a la derecha del estudio realmente es a la izquierda, porque es como si yo los estuviera viendo de frente. Y esta es la explicación. El paciente entra aquí con su cabeza y los pies quedan frente a mí. O sea, como si estuviéramos en un espejo, es una imagen en espejo, ¿ok? Siguiente punto a aclarar, la resonancia magnética y el tomógrafo, la tomografía axial computada, difieren en el mecanismo físico en el que producen el estudio, en el que producen la imagen. Este signo de radioactivo, quiere decir que emite radiación. Imaginemos este estudio
una radiografía emitida por un aparato que se llama colimador, el cual hace vibrar a través de un estímulo eléctrico, un fragmento de cuarzo, se llama aparato piezoeléctrico, y eso genera rayos X. Los rayos X son radioactivos, por lo tanto, penetran los tejidos, y cuanto más duro el tejido, fíjense la radiografía, cómo se ve el hueso, blanco. Si yo estoy viendo que este tejido es blanco, quiere decir que es un tejido óseo, que es duro, ¿ok? Como este que está aquí abajo, ¿no? Tomografía. Ah, caray. O sea que el hueso se ve blanco en tomografía. Interesante. Interesante. Vamos a ir poquito a poquito armando el concepto. El tomógrafo es un aparato de rayos X para fines prácticos, pero el colimador, en lugar de estar estático frente a ustedes, como una placa de tórax, gira. Gira, gira, gira. Eso hace que tome una imagen en un ángulo, en otro ángulo, en otro, en otro, en otro. Y con los diferentes ángulos que está tomando imágenes, con las diferentes radiografías, el software genera la imagen. Pero hagan de cuenta una radiografía. Si yo estoy viendo que el hueso, como la radiografía, se ve blanco, pues es una tomografía. Siguiente aparato, el resonador magnético. Cuanto más saben, más ven. Las palabras lo dicen todo. M de magnetismo. Imanes. Resonancia magnética. ¿Qué creen que esté usando entonces? ¿Ultrasonido? ¿Infrarrojo? ¿Ultravioleta? ¿Bluetooth? Por supuesto que no. El nombre lo está diciendo. Resonancia magnética. Y ojo con el nombre. Magnetos. Imanes. Y la otra palabra, resonancia. Algo que está emitiendo ondas hacia afuera, ¿verdad? Aquí tenemos una molécula súper famosa. 65% de esa molécula está en nuestro cuerpo y 3/4 partes del planeta está cubierta por esa molécula. El agua, H2O. Lo que utiliza el resonador magnético es esta peculiaridad física, que algunos elementos tienen una carga y otros tienen otra diferente. Muy bien. Todo lo que tenga hidrógeno tiene una carga, el hidrógeno pero tiene carga positiva. Y para fortuna, la molécula más abundante en el cuerpo es el agua. Lo que hace el resonador magnético, si sabemos que hay polos negativo y positivo, lo que hace el resonador magnético utilizando imanes que tiene un polo positivo y negativo, pues es lo mismo. Es emitir con un estímulo, alinear los polos de las moléculas de agua, específicamente de hidrógeno, a través de magnetismo, ¿verdad? Sabemos que el polo negativo va a traer positivo, es la ley de los polos opuestos. Ok. El nombre lo está diciendo todo, tomografía axial computada, en inglés, CAT scan o CT scan, y utiliza rayos X para generar imágenes. Sencillo, no más. Resonancia magnética, magnetismo, imanes, del inglés, MRI, Magnetic Resonance Imaging, y utiliza un campo magnético para generar imágenes. Tan tan, se acabó. No más. Así, desmitificado, no puede ser más complejo. Vamos a construir un resonador magnético, no tenemos que saber los planos secretos de General Electric, ¿verdad? Solamente tenemos que saber esto y no más. Ok. Otro principio importante es que el resonador magnético y el tomógrafo, aplicado a imágenes en el cerebro, las genera con un ángulo diferente. Aquí dice CT de tomografía y aquí dice MRI de resonancia. Eso es importante, porque si yo tengo una manzana, una naranja o una piña, yo la puedo cortar, puedo hacer rebanadas como se me antoje. No por eso va a dejar de ser la fruta o va a cambiar su forma. Esto lo pongo para que tengamos en cuenta que el resonador magnético, las imágenes de resonancia magnética, son prácticamente en un plano horizontal y las de tomografía son en un plano
tangencial. Slice them up. Cortes, rebanadas. Les comentaba siempre a los doctores del taller de neuroimagen. Todos conocemos el pan Bimbo, el pan Wonder. El pan Bimbo es un pan, obviamente un panqué grande, que viene en la bolsa. Y lo que hace una máquina es que lo rebana. Imaginemos que yo agarro una rebanada de ese pan. Yo estoy viendo una parte de todo el pan, solamente una parte. Cada rebanadita del pan me hace todo el panqué. Igual, doctores. Cada cabecita, cada rebanada que yo esté viendo del estudio, tridimensionalmente, yo puedo reconstruir dónde está localizada, por ejemplo, una lesión. No yo, cualquier persona puede reconstruir, imaginar con coordenadas. ¿Por qué? Porque estás viendo solamente un fragmento, una rebanada. Por eso es que se ponen en los estudios de imagen muchas cabecitas. ¿De acuerdo? Cada rebanada, usualmente, corte o rebanada, bueno, rebanada es en términos mundanos, ¿no? Pero en términos médicos vamos a referirnos como cortes. El corte usualmente es de 5 a 10 milímetros. Podemos cortar, rebanar una imagen, un objeto, pero la terminología. Van a escuchar mucho sobre el corte en un corte coronal, en un corte axial y en un corte sagital. Y esto hace referencia igual a los planos en los que el cuerpo se encuentra orientado. El plano sagital, porque aquí hay una sutura que se llama sutura sagital, ¿verdad? Plano coronal, porque aquí adelantito hay una sutura que se llama sutura coronal. Y plano horizontal, nombre correcto, axial. Plano axial. Esta imagen la pongo, es un cubo en el que tiene dentro un cerebro, un encéfalo. Y la terminología, cuando vean un estudio de imagen, la forma en la que se interpreta y se redacta, viene con esa terminología. Dorsal, rostral, ventral, caudal y medial. Y esto viene en referencia al embrión. Los embriones tienen colita, por eso se llama caudal. Y el rostro, la cara, pues rostral. Todo lo que esté arriba es dorsal, lo que esté abajo es ventral, lo que esté adelante, rostral, lo que esté atrás, caudal. Si está a un lado, lateral. Y si está en medio, medial. De esta forma, si yo genero un corte sagital, estoy viendo solamente una parte del cerebro, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. En un corte coronal, siguiendo la sutura coronal, estoy usando otro plano tridimensional y estoy viendo un estudio o las imágenes de adelante hacia atrás o de rostral a caudal. Y si hago un corte axial u horizontal, quiere decir que estoy viendo las imágenes de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba o de ventral a dorsal o de dorsal a ventral. Y con esto yo puedo tener pues, los diferentes ejes, el eje de la X, de la Y y de la Z. Entonces tengo que acostumbrarme, así como ya sabemos que este es su majestad, el cerebro, todos lo reconocemos, tenemos que acostumbrarnos a que según cómo se haga el corte, es la rebanada que yo voy a ver. En un corte sagital lo voy a ver de lado, en un corte ventral lo voy a ver de frente, y en un corte axial lo voy a ver de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y aquí, no olvidarnos, ¿verdad? La médula. Parte del sistema nervioso central, todo lo que está cubierto por meninges, por definición, es sistema nervioso central. Entonces también tenemos la médula. Y esto nos ayuda a generar mentalmente tridimensionalidad, por supuesto. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no, un objeto se convierte en 2 dimensiones. Y no, el encéfalo es un objeto cúbico, en 3ª dimensión. Entonces, los estudios actualmente permiten hacer este tipo de reconstrucciones. Fíjense, por ejemplo, la imagen que está al extremo izquierdo es un corte coronal. La importancia de saber los cortes
es la orientación y la relación anatómica que tienen con otras estructuras. Por ejemplo, en el corte coronal yo estoy viendo que aquí el piso medio o la fosa temporal se rompieron la cabeza porque este es el lóbulo temporal, entonces la fosa temporal. La relación que tiene con el oído. Por eso la fractura de piso medio me da otorragia, y en la mastoides, equimosis, ¿verdad? El signo de Batley. En el corte axial puedo identificar perfectamente los ojos, cosa que no puedo ver aquí en el corte axial, en el corte, perdón, coronal. Pero en este corte a este nivel, yo puedo darme idea, puedo tener idea que el puente guarda una relación más o menos horizontal con el oído. Igual. La relación que tiene el ojo con el piso anterior o la fosa anterior. Por eso es que la fractura de base de cráneo de piso anterior se rompe en venas, hay sangrado a la cuenca ocular y el paciente tiene ojos, signo de ojos de mapache. Siguiente y último estudio, más el de la derecha, un corte sagital. La relación que tiene, por ejemplo, el cuerpo calloso con todo el tallo cerebral. El tallo tiene 3 partes: mesencéfalo, puente y bulbo. Y su continuación es la médula espinal. Si yo tengo estas 3 imágenes, 3 de genero tridimensionalidad. Por eso es que los estudios, cuando ustedes los vean o los pidan, vienen diferentes cortes. Y lo que tenemos que saber solamente es esto: el corte que me están dando. Y si yo me ubico el corte en el que me están dando, sé lo que estoy viendo. ¿Por qué es importante esto? En términos de tratamiento, en términos, por ejemplo, de especialidad de neurocirugía, ubicarnos. Pero esta imagen, que es obviamente de un cadáver, ¿verdad? Esta imagen es incompatible con la vida, obviamente. Me dan los mismos detalles que un corte sagital. Los mismos, fíjense, cuerpo calloso, cíngulo, surco del cíngulo, cerebelo, cuarto ventrículo, tentorio, aquí estoy viendo el tentorio, aquí estoy viendo la hipófisis, el tallo, los cuerpos mamilares, aquí estoy viendo también el tercer ventrículo. Lo mismo puedo identificar aquí. Cuerpo calloso, esplenio, rostrum, rodilla, adición intertalámica, lo mismo. Es como hacer una imagen literal, es una fotografía interna. Muy bien, tomografía. Dijimos que la tomografía utiliza el principio físico de rayos X. Rayos X. El paciente se sube, se acuesta con la cabeza apuntando hacia el centro de la dona y lo primero que entra al estudio, ¿qué va a ser? La cabeza del paciente. Por lo tanto, toda lesión, toda imagen que yo vea a la izquierda de la imagen corresponde a la derecha del paciente. ¿Por qué? Porque los pies del paciente quedan frente a mí. Y miren, dijimos que la tomografía utiliza rayos X. Y el hueso es un tejido que duro, ¿verdad? Por eso se ve blanco. Es un tejido denso, duro, denso. Porque los rayos X no lo penetran con tanta facilidad. ¿Ok? Un doctor llamado Hounsfield, inclusive él se ganó el premio Nobel hace algunos años. Él dijo, bueno, pero ¿cómo puedo saber qué es qué? Pues acuérdense de nuestras abuelitas. Las televisiones en blanco y negro. ¿Cómo era verde? ¿Qué era rojo? ¿De qué color eran los ojos de Pedro Infante? No lo sabemos, es un misterio. Pero si utilizamos una escala de grises, podemos darnos una idea de las densidades. Y el doctor Hounsfield, muy inteligentemente, dijo, ¿qué es lo más común? Pues el agua. Pues sencillo, si el agua es lo más común, el agua es el 0. El agua es 0. Y todo lo que sea más oscuro o negro va a ser menos denso. ¿Qué es menos denso que el agua? Pues el aire. Y todo lo que sea más hacia el blanco va a ser más sólido o duro. Por ejemplo, ¿como qué? Pues el calcio y el metal. El agua es 0. ¿Por qué el líquido cefalorraquídeo es 10? Sencillo, porque tiene células y proteínas. Ya no tiene la misma densidad que el agua. La sustancia blanca, ¿por qué es
menos densa que la sustancia gris, porque la sustancia blanca tiene grasa, que se llama mielina, y la sustancia gris tiene mayormente agua. ¿Por qué la sangre? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la sangre se ve de este color? Porque tiene una proteína que se llama hemoglobina, la cual tiene un átomo, tiene ahí un átomo que nosotros cuando nos cortamos y chupamos una herida nos sabe a metal. ¿Por qué? Pues porque tiene hierro. Entonces, por eso es que se ve blanco. Ok, entonces si es duro, es denso. Ojo, denso, importantísimo, la palabra denso. Las densidades son en relación a la dureza. D, de densidad con D de dureza. Cuanto más denso, más duro. La terminología correcta a usar es hiper. Vamos a decir, el paciente tiene una lesión muy dura, ¿verdad? Se van a reír de nosotros en la Cruz Roja, o aquí, ¿no? Los canadienses, pobrecitos, apenas hablan español. Vamos a decir hiperdenso. Si la lesión es poco densa, quiere decir que es blanda. Vamos a usar la palabra, el término hipodenso. Y si tiene la misma densidad que el resto del parénquima, específicamente la sustancia gris, el prefijo es para mismo o igual, es isodenso. Imagen de tomografía y una ampliación. CSF, líquido cefalorraquídeo, cerebro, el hueso y afuera el aire. Fíjense cómo son en una escala yendo de negro al blanco, fluctúa en una escala de grises. Y yo puedo ver aquí, esto está más gris, más oscuro, perdón, que hacia afuera. Esto es parte de la corona, lo que va a conformar la corona radiada. ¿Por qué? Porque son fibras. ¿Y por qué se ve menos denso? ¿Por qué se ve hipodenso en relación a la sustancia gris? Porque tiene mielina. ¿Qué pasa con la grasa si yo pongo grasa en agua? Flota. Menos densa, ¿verdad? Obviamente. Las densidades son en relación al parénquima. Al parénquima. Hacer la aclaración, se puede usar contraste para resaltar, o como la palabra lo dice, contrastar contra otros tejidos, específicamente la vascularidad del sistema nervioso central del cerebro, ¿no? No es un estudio, no tiene mucha nitidez, pero es muy útil. ¿Por qué? Porque es, primero que nada, rápido y contrasta lo que es sangre versus una calcificación. Aquí son 3 imágenes. La primera dice sin medio de contraste, la segunda es con medio de contraste, y aquí veo el polígono de Willis, arteria cerebral media, y la otra es una secuencia que se llama secuencia de ventana ósea. El nombre lo está diciendo. Una ventana es para ver. O sea, ¿qué creen? Pues hueso. Súper útil en trauma. ¿Por qué? Porque el software es una especie de filtro y suprime el parénquima. Entonces lo que voy a ver va a ser el hueso únicamente. Puedo distinguir perfectamente trazos de fractura. Aquí estoy viendo, por ejemplo, una sutura. La sutura lambdoidea. Sutura lambdoidea. Yo no la puedo ver en los estudios que no tienen ventana ósea. Todo se ve blanco, se ve hiperdenso. Ventajas de la tomografía. ¿Por qué se pide la tomografía? Si es una pantalla en blanco y negro, pixeleada, Nokia 320, antiguo, arcaico, no keto, no friendly. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se sigue usando? ¿Qué está pasando? Sencillo, aquí está, doctores. Pregunta del Examen Nacional de Residencias Médicas y del USMLE. Estudio inicial en trauma cráneoencefálico. Paciente masculino, 25 años, accidente en motocicleta, anisocoria, decorticando. ¿Qué le van a pedir? Tomografía. ¿Por qué? Porque es rápida. Es un estudio que se hace en 5 a 10 minutos. Yo tengo al paciente decorticando con un Glasgow de 8 y en 10 minutos tengo una explicación. Pregunta del Examen Nacional de Residencias Médicas. Estudio, ojo, la palabra lo dice todo. Inicial. O sea, el primero. ¿Qué otra ventaja tiene? Es más barata. Tiene un costo menor que la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque la resonancia magnética utiliza imanes y para poder hacer instalar el equipo se requiere, es más costoso, hay que poner filtros, hay que poner un sistema de enfriamiento. El principio es diferente.
tiene menor costo la resonancia magnética. Por lo tanto, es más disponible. Si el paciente tiene un accidente automovilístico, de moto, le dieron un machetazo, estaba en una pelea, se cae, cualquier explicación. En estos tres primeros está la respuesta del Examen Nacional de Residencias Médicas. Estudio inicial, menor costo, mayor disponibilidad y es rápido. Y otra cosa importantísima, la siguiente pregunta del examen nacional sería, ¿qué espera ver? Muestra con muchísima facilidad sangre. ¿Por qué? Porque dijimos que la sangre es hiperdensa en relación al resto del parénquima. Entonces, si yo estoy viendo a un paciente con anisocoria que está decorticando, que tiene Glasgow de 9, Glasgow de 8, hago una tomografía y veo una mancha blanca dentro de la cabeza, no puede ser otra cosa, doctores, más que sangre. Si camina como pato, nada como pato, hace como pato y hace cuac, ¿qué van a poner en el examen? Hipopótamo, rinoceronte, no, sangre. No puede ser un glioblastoma, no puede ser otra cosa, no es un tumor. Como muestra tejidos densos, es un estudio muy bueno para ver calcificaciones. Ahorita estoy lejos de México, pero en México querido, 10-15% de nuestros paisanos tenemos o tienen un cisticerco, ¿verdad? Somos muy buenos para poder potabilizar el agua, entonces, y los tacos, y la salsa, y el puerco, lo que ustedes quieran. Entonces, calcificaciones se ven muy bien en la tomografía. Y otra cosa, llega un paciente que está convulsionando, no saben qué le pasó, pero como es un estudio rápido, accesible, bajo costo, y puedo ver sangre, si no veo nada, es un estudio ideal, excelente para excluir problemas serios. Pueden decirle con toda tranquilidad al paciente, algo está sucediendo, pero no está herniándose, no hay desviación de la línea media, no tenemos sangre, no veo edema, ¿ok? Pongo esta imagen para que mentalmente se den una idea y comparen un estudio contra otro. Fíjense cómo el que está a la izquierda estoy viendo el cráneo de color blanco. No puede ser otra cosa más que una tomografía. ¿Cómo sé que el otro no es? Pues es una resonancia y esa secuencia es una secuencia T2 y aquí es una secuencia que se ve horrible el hueso. Por eso el hueso se ve oscuro. Parte del sistema nervioso central, la médula. El segundo dolor del ser humano más común después de la cefalea es la lumbalgia. Se van a encontrar en algún momento con un estudio de imagen de resonancia magnética de columna. Y es lo mismo. ¿Cómo sé cuál es resonancia y cuál es tomografía? Si estoy viendo que el esternón se ve blanco, si estoy viendo que los cuerpos vertebrales se ven blancos, que los procesos espinosos se ven blancos, pues es una tomografía. Y si estoy viendo tejidos blandos con mucha nitidez, disco, ligamentos, complejo ligamentario posterior, es una resonancia magnética. Si tiene desventajas, tiene desventajas. La primera desventaja, pues como utiliza rayos X, expone al paciente a radiación ionizante. Es una imagen con poca resolución y puede tener artefactos en estructuras óseas densas. Y cuando se utiliza el contraste, puede causar falla renal. Siguiente pregunta del Examen Nacional de Residencias Médicas. Paciente femenino, migraña, de 3 años de evolución. Dice que le duele mucho la cabeza. Estudio inicial, y ustedes dicen tomografía, pero ¿qué creen? Está embarazada. Está contraindicado. ¿Por qué? Porque utiliza radiación ionizante. ¿Verdad? Para que se den una idea, es una tabla solamente comparativa, que una tomografía de cráneo equivale a 100 placas de tórax. ¿Ustedes van a tomarle 100 placas de tórax a una mujer embarazada? Si fuera su hermana, no sé, su mamá, su novia. No. Entonces, por eso siempre que van a un estudio de imagen y es el tomógrafo, dice, si usted está embarazada o no lo sabe, favor de avisar al técnico. Porque se puede tomar usando un chaleco, ¿verdad? Se puede poner un chaleco de plomo, o se puede tomar otra medida.
Siguiente estudio, la resonancia magnética. Miren, diferente. Esta no es una tele viejita, es una pantalla, alta definición, muy bonita. Tengo más detalle en esta imagen que en esta. Por supuesto, aquí veo píxeles. Aquí no. Aquí veo sustancia blanca, cabeza del caudado, tálamo, parte del núcleo lenticular, la ínsula, esplenio. Los surcos los veo muy bien definidos. Así como la unidad, perdón, que se utiliza para medir el magnetismo son los teslas. Y van a ver mucho esto, 1.5 o 3 teslas. Y lo único que significa es la intensidad con la que vibra, con la que emite el campo magnético. Para que se den una idea, lo fuerte, lo poderoso que es este aparatito, el campo magnético del planeta Tierra, de toda la Tierra, es entre 30 y 60 microteslas. El campo magnético de una resonancia magnética es 1.5 teslas. O sea, que el campo magnético que emite el resonador magnético es 30,000 veces más fuerte, más intenso que el del planeta. ¿Por qué creen que se necesita eso? Porque necesitamos alinear las moléculas. ¿Cuáles? Las de agua. Ok. La intensidad aquí, voy a hacer un bemol, una pausa, hacen referencia a la intensidad con la que se emite la relajación del átomo. ¿Por qué? Fíjense la imagen de aquí del paciente cómo está acostado y las moléculas están orientadas desorganizadas. Unas ven hacia el norte, otras hacia el sur, otras hacia arriba, otras hacia abajo. Pero si yo aplico un campo magnético, esas moléculas ¡shum!, se alinean. Al yo obtener esta alineación, si dejo de emitir un estímulo, en cuanto regresen a su estado previo, eso emite un campo magnético y eso es lo que genera la imagen. La intensidad con la que se relaja, con la que vamos a decirlo se relaja, es como se genera la imagen. Aquí no es denso, aquí es intenso y es en relación al agua. Por lo tanto, si una imagen yo la veo blanca, que es hiperintensa, quiere decir que su contenido de hidrógeno es alto. Y voy a decir hiperintenso. Si hubo una imagen que es oscura, quiere decir que su contenido de hidrógeno es bajo en comparación con lo que es blanco, ¿verdad? Entonces es hipo. Y si es igual, es iso. Ahora, esto que está aquí es una resonancia magnética y aquí vamos a ver, van a empezar a escuchar T1, T2, T1, T2, para fines prácticos. Fines prácticos, es lógica, sentido común y lógica. En el T1 es una imagen anatómica. ¿Y por qué veo cosas blancas que no veo, que son que se transforman en oscuras en el T2? Yo dije que la resonancia magnética ve moléculas de hidrógeno y que la más abundante es el agua, de acuerdo. Pero hay otras moléculas larguísimas, enormes, de lípidos, cadenas con carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. La grasa, en proporción, obviamente tiene más hidrógenos que el agua. En el T1, todo lo que sea blanco, todo lo que sea hiperintenso, es grasa. Por eso la grasa retroocular es hiperintensa. Y por eso el cuero cabelludo, ojo doctores, el cuero cabelludo es hiperintenso. El cuero cabelludo, no el hueso. El hueso es negro. ¿Por qué? Pues porque tiene poca cantidad de agua. Y en el T2, el tiempo de relajación de las moléculas es diferente, es un tiempo más corto. ¿Por qué? Porque es lo que se relaja más rápido que el lípido, pues es el agua. Doctores, si ven líquido cefalorraquídeo blanco, así de sencillo, es un T2. ¿Y por qué los ojos se ven blancos? Pues porque hay algo que se llama humor acuoso, de latín agua, ¿verdad? ¿Por qué tenemos uno y otro? Porque es como tener una fotografía en positivo y negativo. Puedo hacer un contraste, fíjense.
esta imagen que estamos poniendo aquí. Dijimos al inicio, cuanto más saben, más ven. Fíjense bien. En el T1 se ve relativamente normal, pero ¿qué pasa en el T2 si me voy al lóbulo occipital izquierdo? Veo una hiperintensidad. Pero es el mismo paciente. Ah, miren, aquí estoy viendo unas hipointensidades muy sutiles. Borramiento de surcos. La arquitectura cambió. Eso ya me está dando pistas de qué puede ser. El cuerpo es 60%, 65% agua, pero cada tejido tiene una proporción de agua, ¿verdad? Obviamente lo que más tiene pues, es la sangre. El cerebro, 73%. Por eso es que solamente cambios del 2% del contenido de agua del cerebro pueden generar cambios anímicos. La deshidratación, la resaca, cambios tan sutiles como el 2% hacen que el cerebro cambie en su fisiología. Se sientan cansados, les duela la cabeza. Esa es la explicación, porque el contenido de agua es altísimo. Y vean el contenido de agua en el hueso, bajo. Por eso, la resonancia magnética no es un buen estudio para evaluar hueso. Es para ver lo que está dentro del cerebro. ¿Qué ventajas tiene? Que la paciente está embarazada, no es urgente el caso, dijimos que tiene como 3 años con migraña, y viene caminando, no tiene focalización, y está embarazada, puedo pedir la resonancia magnética porque el estudio, el principio físico del estudio, son imanes, no radiación. Es un estudio seguro, claro que se puede hacer, por supuesto. Hasta la fecha, hasta donde estoy enterado, no hay una consecuencia deletérea. Es una imagen con excelente resolución, más nítida. Por lo tanto, puedo diferenciar mucho, mucho mejor la sustancia gris de la sustancia blanca. Y el software, vamos a decirlo que es como un Instagram, ¿no? Un Snapchat. Puede tener muchos filtros. Vamos a llamarles secuencias. El técnico pica un botón, ¿no? Bueno, manipula el software y puede obtener diferentes tipos de secuencias. T1, T2, flare, ecogradiente, STIR. El contraste es relativamente no tóxico. El gadolínio es menos tóxico en comparación con el yodo de la tomografía. Entonces, si yo tengo un paciente que sospecha un tumor cerebral, le quiero hacer una resonancia magnética, pues luego llega la hija corriendo y me dice, ay, ¿qué cree, doctor? Lo dializan cada 2 días porque le falla el riñón. No le voy a pedir tomografía, ¿verdad? Le voy a pedir una resonancia magnética. Mismo estudio, mismo paciente, diferentes secuencias. Puedo contrastar lo que es blanco en uno, en otra imagen se ve oscuro. Dijimos que toda imagen que tenga líquido cefalorraquídeo blanco es un perfecto, T2. Y todo lo que tenga líquido cefalorraquídeo oscuro, T1. Aquí hay una flecha, está señalando algo. No sé qué sea. Un infarto lacunar, un cisticerco en fase cística, no lo sé. No lo sé, un gangliositoma, no lo sé. Lo que sé es que es quístico. ¿Por qué? Pues porque se ve blanco en T2 y se ve oscuro en T1. Quiere decir que es líquido. El contenido es líquido. Cuando pongo contraste, obviamente el nombre lo está diciendo, ¿verdad? Contrasta la vascularidad. Aquí estoy viendo la vena talamoestriada, pero lo más sencillo de identificar siempre es el seno sagital superior. Por lo general, ¿no? Se ve muy bien. Si veo vascularidad, el estudio es contrastado. ¿Con qué? Con gadolínio. Hay varias secuencias, dijimos. En el A tenemos un T1, B es un flare, C es un ecogradiente, después tenemos el contrastado, una difusión en el E y en el F el T2. Es el mismo paciente, es el mismo órgano, pero son diferentes filtros, ¿verdad? Como el Valencia y los filtros estos que utilizan para las fotos. Y la ventaja de ellos es que puedo distinguir una imagen en uno que a lo mejor en otra no es evidente. Por ejemplo, en el T2 yo veo el contraste del líquido cefalorraquídeo con los surcos. Es muy bueno para ver eso. El ecogradiente es excelente para ver sangrados y calcificaciones. Por eso veo los vasos sanguíneos. En el FLAIR es como un T2, pero suprime el líquido.
De hecho, ese es el nombre, ¿verdad? Es una atenuación de fluido. Por eso yo puedo ver fácilmente edema. Muy bien, es el mejor estudio para ver edema, el FLAIR. Y la difusión, el nombre lo está diciendo, es un estudio que me muestra cómo difunden libremente las moléculas de agua a través de la membrana semipermeable. ¿Por qué no veo hueso? Pues porque el hueso tiene muy poca cantidad de agua, ya dijimos. Pero yo creo que lo más importante, si se quedan con el T1, T2 y FLAIR, estamos del otro lado. Después podemos ir agregando más los demás estudios. Pero sepan que es lo mismo. Si ven un estudio con diferentes tipos, positivo, negativo, blanco, es una resonancia. Y la clave es, si vemos líquido cefalorraquídeo blanco, o sea, ventrículos, surcos y cisternas blancos, es un T2. No hay vuelta de hoja. Hay que quedarnos con esto. T1, imagen anatómica, T2 y FLAIR. Y otra cosa importante, dijimos que la sustancia blanca es blanca porque tiene mielina. Por lo tanto, la sustancia blanca en el T1 se ve hiperintensa. Miren, forceps anterior, forceps menor, forceps mayor. Aquí estoy viendo sur, aquí estoy viendo la cápsula interna. Por eso, lo que veo blanco, hiperintenso, la sustancia blanca, la voy a ver hipointensa en T2. Porque tiene mucha mielina. Y lo que está pasando es que hace un contraste con la corteza cerebral, que dijimos que tiene, ¿qué? Son los somas, agua. Por eso se ve más hiperintenso que la sustancia blanca. ¿Se fija? Miren aquí la cápsula interna. Brazo anterior, rodilla, brazo posterior. Aquí lo veo hipointenso en el T2. Y en el T1, hiper. Y los núcleos de la base, ¿por qué se ven de ese color como la sustancia gris? Porque el núcleo, la definición de un núcleo, es un cúmulo de somas neuronales dentro del sistema nervioso central. O sea que es lo mismo, es como tener ojo, comillas, como parte de corteza dentro, ¿no? Por eso mucha gente le llama también ganglios, pero el término es correcto, es incorrecto. Por eso es un problema de traducción. Basal ganglia, pero bueno, así es. ¿Tiene desventajas? Por supuesto. Un estudio tarda entre 30 y 40 minutos. Entonces, si el paciente está decorticando, herniándose, anisocórico, con Glasgow de 8, no voy a meterlo a esperarme 30 minutos para despedirme de él, ¿verdad? Es un estudio lento. Pacientes claustrofóbicos no toleran el estudio. ¿Por qué? Porque es un espacio cerrado y hace mucho ruido. Otra desventaja, tiene mayor costo que la tomografía, es menos disponible. Y si el paciente tiene un dispositivo llamado marcapasos que utiliza una pila que tiene positivo o negativo, no lo puedo hacer. Hay marcapasos actualmente modernos que son compatibles, pero vamos a decir en términos generales que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es como meter mi celular al microondas, ¿verdad? Se lo voy a descomponer. Si el paciente tiene partes metálicas, tampoco. ¿Los tornillos se pueden? Sí, los tornillos sí, porque son de titanio y es compatible. Pero vamos a decir, tiene una bala incrustada. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque el resonador magnético es 30,000 veces más potente. Si tienen la oportunidad, vean videos. Accidentes con resonancia magnética. El objeto se convierte en un proyectil. Si tiene una parte metálica el paciente, no le puedo hacer una resonancia magnética. Los reto, si lo pueden hacer, les invito a la cena. Metan a un niño de 8 años y díganle, no te vas a mover por 45 minutos, quédate quietecito, niño de 8 años, no te muevas, vas a escuchar mucho ruido. No se puede. ¿Se puede hacer en niños? Claro, es un estudio seguro, no hay radiación, pero hay que usar en algunas ocasiones sedación. Entonces miren, cuanto más saben, más ven, ya es evidente, ¿verdad? Salta a la vista. ¿Cuál es resonancia y cuál es tomografía? Tenemos las diferentes cortes, dijimos. Igual, sagital, coronario y axial, perfecto. Pero ya sabemos que el que está arriba, si estoy viendo con mucha nitidez tejido blando, es una resonancia, doctores. Y si estoy viendo que el hueso es blanco, que es hiperdenso, inclusive miren, aquí estoy viendo una reconstrucción ósea, pues es tomografía. Igual aquí, hagan el ejercicio mental. ¿Cuál creen que sea la tomografía? Pues el de la izquierda. ¿Cuál es T1 y cuál es T2? Este es T2. ¿Por qué? Porque estoy viendo la cisterna lumbar con líquido cefalorraquídeo, o sea que es
hiperintenso, o sea que es T2. Ojo, siempre les comentaba esto a los doctores. Siempre lo importante para ver un estudio de imagen, primero que nada identificar cuál es tomografía, cuál es resonancia. Veo cabecitas, veo muchas rebanadas, ok, estoy viendo la bóveda craneal blanca, es un tejido, ok, ok, tomografía, resonancia. Pero siempre, doctores, 3 mandamientos, una metodología. Ir de izquierda a derecha y de la base a la convexidad, siempre. Y saber lo que dijimos, que los estudios son invertidos de derecha a izquierda. Si la lesión está en la izquierda de la imagen, está en la derecha del paciente. Y por favor, revisar el nombre del paciente. Pasa en México, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón. Y cuando haya hospitales en Marte, va a pasar. Revisen los estudios del paciente, ¿verdad? Se pueden confundir. Aquí le pueden tomar es una tabla comparativa, la pueden tomar como pantallazo y comparar los diferentes tipos de tejido. Grasa, líquido cefalorraquídeo, sustancia blanca y sustancia gris, y cómo es que se ven en tomografía T1, T2 y FLAIR. Y esto, llévense este mensaje. Las neurociencias no son difíciles. Lo que pasa es que tenemos neurofobia. Es lógica. Se demitifica y no pasa absolutamente nada. Si le pierden el miedo, cada que vean un estudio, acuérdense, el cerebro, lo que más ama el cerebro después de la glucosa y el agua es la repetición. Cada que vean un estudio, tómenlo y revísenlo. Cuanto más lo hagan, mejor lo van a hacer, más van a saber y más van a ver. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Muy buena su clase, como siempre. Y recibimos algunas preguntas. Ok. Dice así la primera. ¿Qué se experimenta durante y después del procedimiento? Pues si es un estudio no contrastado, realmente lo que experimentas es esperar. O sea, el tomógrafo es un estudio que dura 10 minutos. Muchos pacientes realmente sufren el estudio, ¿no? Es como el dicho que nos dicen, bueno, que las mamás mexicanas dicen, ¿no? Lloras antes de que te peguen. Hacen mucha ansiedad y eso genera muchas veces que el estudio sea incómodo. La cama obviamente es una cama de plástico, no es cómoda, pero muchas veces es la expectativa, la ansiedad. No se experimenta absolutamente nada. Hay gente que dice que le duele la cabeza después de la resonancia magnética. Realmente no se experimenta nada. Sin embargo, con el contraste, lo que los pacientes describen es que después de administrar el yodo, sienten el cuerpo caliente o el gadolíneo. Muchas gracias, doctor. Vamos a revisar una pregunta más. Y dice así, ¿qué pacientes no deben someterse a tomografía con contraste? Ok. A bote pronto, yo diría que los pacientes con falla renal, una creatinina por encima de, no sé, voy a decir un corte, ¿no? 2 o 1.5, que no corrige con hidratación. Técnicamente es una contraindicación, ojo, relativa. Si tiene falla renal, siempre se sobrepesa riesgo-beneficio, ¿verdad? Vamos a decir un paciente catastrófico. Tiene marcapasos, por alguna X razón tiene metal en partes del cuerpo, pero también tiene falla renal. Pero yo necesito saber dónde está el hematoma. Tengo que hacer la tomografía, vamos a decir una hemorragia subaracnoidea, ¿no? Tengo que hacer el estudio, no me queda de otra, sino que voy a clipar. Entonces hago riesgo-beneficio, ok, puedo poner contraste al paciente y lo voy a hidratar, hablas con el nefrólogo y haces un plan. Oye, después de la tomografía hay que hidratarlo y posiblemente dializarlo, porque necesito el estudio contrastado, de otra forma no sé qué estoy haciendo, no sé qué estoy viendo. Contraindicación a bote pronto, pacientes con falla renal. Otra, importantísima. Doctor, me hicieron una tomografía hace 5 años y tuve shock anafiláctico. Contraindicación absoluta, porque el paciente es alérgico al contraste. Quiere decir que cuando lo vuelvan a poner, ¿qué creen que va a pasar? Pues lo mismo.
Muchas gracias, doctor. Entonces, falla renal y pues alergia, ¿verdad? Alergia al contraste. Claro, y otra, ahí medio relativa, hay pacientes que son difíciles de canalizar y no se puede. O no quieren, dicen, no, yo no quiero. Aquí, por ejemplo, en Canadá es mucho de votación, ¿no? De mis derechos, y ya saben cómo es los países, entre comillas, del primer mundo. No quiero y no quiero. Está bien, no quiero, no se hace. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas más. ¿Ok? Dice así, entonces, ¿usted qué recomendaría como estudio en una paciente embarazada con traumatismo craneoencefálico? Muy buena pregunta. Ojo, 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 ojo. Importantísimo. Muchas veces, bueno, lo que hacemos para conceptualizar las cosas es categorizarlas, ¿verdad? Radicalizar, blanco, negro, arriba, abajo. Ojo, importante saber semanas de gestación. Si la paciente tiene semanas de gestación más allá de la segunda mitad, o sea, ya pasó el primer trimestre, puedes tomar el riesgo de hacer la tomografía. Claro, ¿por qué? Porque si no la haces, se va a morir. Vamos a decir que la paciente tiene un Glasgow de 8, 7, ¿no? O tuvo una trombosis del seno sagital superior y es hemorrágica. Y está embarazada en su séptimo, octavo mes. Ojo, actitud. Haces la tomografía, la llevas al quirófano, descomprimes y en cuanto terminas tú la cirugía ya está el ginecólogo sacando al bebé. ¿Sí me explico? El algoritmo cambia de acuerdo a trimestre, urgencia obviamente. La paciente, vamos a decir, lo que se golpeó, no focaliza, fue un golpe menor, pero está embarazada. Yo no haría la tomografía, a menos que presentara signos, a menos que lo justifique. Sí, pero el algoritmo, yo creo que en estos casos se individualiza, doctores. ¿Qué trimestre? Tipo de daño, focaliza, qué estoy sospechando, ¿verdad? Tipo de, el contexto. Si la paciente ya puede ser llevada a término, ya puede interrumpir el embarazo y no es urgente, se interrumpe el embarazo y después se hace la tomografía, en un escenario ideal. Pero riesgo-beneficio, la paciente está muriendo. Este es primer trimestre de embarazo. Ahí el algoritmo es, como en México aplica, ¿verdad? Lo que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, tengo que salvar la vida de la mamá. De otra forma, no se puede. ¿Y se hace la tomografía? Claro que se hace la tomografía, aunque esté embarazada, ni modo, es urgencia. La urgencia, como decimos en medicina, ¿verdad? La urgencia mata todo. No hay contraindicación para la vida, doctores, básicamente. Muchas gracias. Entonces, pues no hay una respuesta absoluta, ¿no? Sino que es adecuarlo al caso. Exacto. Muchas gracias, doctor. Y tenemos una más. Dice, excelente ponencia, doctor. ¿Cómo se puede diferenciar por medio de imagen un tumor y un absceso cerebral? Buena pregunta, muy, muy, muy buena pregunta. Déjame ver si puedo todavía poner mi presentación aquí rápido. ¿Cuál era? Era esta. Ok, muy bien. Pato, camina como pato, nada como pato. ¿Es un pelícano? No. Paciente con fiebre, aunque abusa de drogas intravenosas, que a lo mejor tiene un problema cardíaco, que a lo mejor, no sé, vamos a decirlo clínicamente, me hace sospechar de que puede ser un proceso infeccioso, es inicial, ahí es inicial. Un paciente que empezó con meses, un déficit focal progresivo, me hace tal vez pensar en que es un tumor, pero vamos a decir lo que estamos viendo en una imagen, nos ponen una imagen, es lo que queremos saber. ¿Cómo lo diferenciamos? Primero que nada, la localización. Segundo, la forma. Y otro, el contraste es súper útil. Los abscesos realzan de forma intensa y homogénea, muy, muy intensa. Y es un realce, vamos a decirlo, circular casi, ojo, casi perfecto. ¿Por qué? Porque hacen una especie de pseudocápsula y esa pseudocápsula realza muy bien. ¿Por qué? Porque está muy vascularizada. No todos los tumores realzan. Las dos patologías es una buena pregunta porque las dos patologías generan edema vasogénico y puede confundir. Pero también otra cosa que puede confundir es que los dos tienen un centro hipointenso. Vamos a decir un centro necrótico, pero uno tiene células muertas y el otro tiene pus. ¿Sí? Hay veces, y esto es real, en las que queda tanto la duda
que sean abscesos múltiples o metástasis múltiples, que no queda más que hacer una biopsia. O quitar la lesión, mandar al patólogo y que le dé nombre y apellido. Pero en términos prácticos yo diría el realce. El realce. Las lesiones que realzan en anillo homogéneo y que son regulares, yo apostaría por un absceso. Si fuera una apuesta, vamos a decirlo de examen. Si la lesión realza en anillo irregular y es heterogénea, yo apostaría por tumor de alto grado. No todos los tumores realzan. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. Entonces, realce y también la relación con la clínica, ¿verdad? Claro, la clínica manda, siempre. Sí. Muchas gracias, doctor. Y bueno, esa fue la última pregunta. Realmente estamos muy agradecidos y apreciamos mucho su colaboración y que haya dedicado su tiempo y su conocimiento a sumarse a esta causa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gusto saludarlos. Y bueno, muchas gracias por escuchar esta ponencia.